Amados hermanos en la fe de Jesús, paz a vosotros. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana, el poder expresar la palabra de Dios, compartir parte del conocimiento que nos ha dado el Todopoderoso. Y para ello, hermanos, voy a comenzar con una lectura bíblica que se encuentra en la segunda carta a los Corintios. Será breve, solamente ocuparé un versículo. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, el versículo es el 6. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, y vamos a comenzar entonces con el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Me gustaría, hermanos, que aprovecháramos estos momentos para que estudiáramos situaciones que son doctrinales, que nos ayudan a confirmar nuestra fe. Y en este caso, dice la Escritura, que nos ha hecho ministros suficientes de un nuevo pacto. Con respecto a esto, tendríamos entonces que trasladarnos a la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, Éxodo 19, 5 y 6, dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que lo que estamos nosotros leyendo en estos momentos en el libro de Éxodo capítulo 19 es una invitación por parte de Dios para su pueblo, diciendo que si querían participar de ese pacto y lo guardan, entonces Dios iba a tomarlos a ellos como si fueran un especial tesoro. ¿En qué consistía este pacto? Leamos Deuteronomio, en el capítulo 4. Deuteronomio, en su capítulo 4, versículos, primero voy a leer el 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Así que nos dice la palabra de Dios, hermanos, que ese pacto que Dios les anunció inicialmente fue conformado por lo que ahora nosotros conocemos como los 10 mandamientos. En aquel tiempo, cuando Moisés, por medio de Moisés, es que Dios libera a su pueblo de Egipto, llegan hasta el monte Sinaí, y ahí es que Dios expresa esas 10 palabras, el pacto que estaba realizando con el pueblo de Israel, del cual les había dicho previamente en Éxodo capítulo 19, si dan oído a este pacto y lo guardan, van a ser para mí un especial tesoro. ¿En qué más consistía este pacto? Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿Qué entendemos nosotros como iglesia cuando hablamos de este primer pacto? 2 partes importantes. La primera, los 10 mandamientos, y la segunda, complementaria a la primera, que es lo que nosotros denominamos como ley de Moisés. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos este tipo de temas? Porque seguramente son de discrepancia con otro tipo de doctrinas, y nosotros debemos de estar muy bien fundamentados en lo que creemos, que sepamos por qué cumplimos los mandamientos de Dios y por qué nos es tan importante y relevante en nuestras vidas hacerlo para alcanzar un grande premio, una salvación. Lo iremos desglosando a lo largo de esta predicación. Pero, ¿por qué es que se le llama ley de Moisés? Vamos a ir viendo también esos detalles a lo largo de esta explicación. Dice Jeremías, profeta Jeremías, en el capítulo 31. Jeremías capítulo 31, el versículo 31 también. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
Bien que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así que el mismo Dios está diciendo, necesito hacer una renovación del pacto, porque el pacto que yo concerté con el pueblo de Israel cuando lo saqué de la tierra de Egipto, el mismo pueblo lo ha invalidado. Porque yo les dije desde el principio, si dan oído a este pacto, a mi voz, y lo guardan, serán para mí un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Pero este pacto fue invalidado, porque en muchas ocasiones el mismo pueblo lo quebrantó. Llega un punto en donde por medio del profeta Jeremías les dice, voy a realizar un nuevo pacto con los mismos. No estoy hablando con otros pueblos, sino con la casa de Jacob, con la casa de Judá, el pueblo de Israel. Voy a hacer una vez más este pacto, una renovación. ¿En qué consistía esa renovación? Dice, daré mis leyes en sus entrañas, en sus corazones. Esto lo reafirma en la carta a los Hebreos, el capítulo 8, carta a los Hebreos en su capítulo 8, inicialmente el versículo 6. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Dice ahora el versículo 3, diciendo, nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Ahora nos está dando a entender que ese nuevo pacto que había sido expresado por medio del profeta Jeremías estaba tomando forma. Inclusive, si nosotros leyéramos el mismo capítulo 8 de la carta a los Hebreos que estamos ahorita estudiando, veríamos desde el versículo 8 que toma precisamente los versículos que estábamos nosotros leyendo en Jeremías capítulo 31. Dice el versículo 8, por ejemplo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Retoma las palabras de Jeremías, el escritor de la carta a los Hebreos, y les explica, ha llegado el momento en que estas palabras cobren vida, en que las podamos practicar. Ha llegado el momento en que nosotros participemos de este nuevo pacto. Pero es tan importante, hermanos, esta explicación, porque si nosotros divagamos o empezamos a interpretar inadecuadamente los versículos, podríamos llegar a un concepto totalmente diferente, dando por viejo al primero, pero cuando digo viejo, no es que sea una expresión mal ocupada porque la Escritura misma la ocupa. El capítulo 8, versículo 13 de la carta a los Hebreos que leíamos, decía, diciendo, nuevo pacto, dio por viejo al primero. Entonces le da un adjetivo calificativo. Al primer pacto le llama un viejo pacto y al segundo pacto está llamando un nuevo, al segundo sin entender que tiene que ver con los mismos lineamientos. Lo vamos a explicar y vamos a ir viendo varios versículos. En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios con muchos versículos, pero van a ser muy puntuales. No voy a hacer lecturas largas, sino que voy a leer versículos muy puntuales para que podamos entender cada uno de estos aspectos. El primer versículo ya lo leíamos en Éxodo capítulo 19. Decíamos, un pacto con el pueblo de Israel. Si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un especial tesoro. Entonces, si pasamos a nuestra presentación, damos clic y nos va a poner primero un subtítulo que dice Viejo Pacto y pongo entre paréntesis Primer Pacto, porque es de lo que vamos a hablar. Vamos a desglosar primero lo que es el Viejo Pacto o el Primer Pacto y después vamos a desglosar el Nuevo Pacto que también se conoce como Segundo Pacto. Vamos a ir punto por punto. El primero, ya se los expresé, dice, pacto con el pueblo de Israel
y pongo con mayúsculas la palabra mandamientos, porque en eso consistía el pacto, decíamos. El pacto que se iba a concertar con ellos ahí en el Sinaí eran las 10 palabras, pero también se iban a incorporar todos los mandamientos que Dios había estipulado por medio de Moisés. ¿Por qué fue por medio de Moisés? Dice Éxodo, en el capítulo 19 también, Éxodo 19, en el versículo 18, hasta el versículo 17 son los mandamientos, los 10 mandamientos. A partir del versículo 18 comienza una vez más la redacción y dice: todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. ¿Qué pidió el mismo pueblo de Israel cuando escucharon la voz de Dios? Entre paréntesis, una vez más, recordando siempre esto, era un ángel en representación de Dios. Cuando ellos escuchan los mandamientos y viendo todo aquello que se presentaba en el monte Sinaí, tuvieron miedo, temblaron y le pidieron a Moisés: Moisés, mejor tú habla con Dios, y todo lo que Dios te diga vienes y tú nos los cuentas y nosotros lo cumpliremos. Ya no queremos escuchar directamente la voz de Dios porque nos da miedo. Entonces es por ello que Dios ocupa a un mediador, en este caso Moisés, para que pudiera ser el medio por el cual recibieran la ley. No era una ley de Moisés, aunque así es la frase, ley de Moisés, sino que era ley de Dios por medio de Moisés. De ahí que el primer pacto incluye los 10 mandamientos que escuchó todo el pueblo de Israel y lo que nosotros denominamos ley de Moisés o ley añadida, un complemento, un desglose de todo lo que Dios había estipulado, pero por medio de Moisés, pero siguen siendo mandamientos de Dios. Eso nos debe de quedar muy claro. Ahora, ese primer pacto, ¿cómo se da? Deuteronomio capítulo 4. Ahora sí les leo esta parte. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Lo releo porque voy a ocupar de aquí una expresión. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Voy al segundo punto de nuestra presentación. El segundo punto dice, escrito en tablas de piedra. Leíamos Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, y el punto 3 de una vez lo explicamos, dice Moisés como mediador. Ya les expliqué por qué se toma a Moisés como mediador de este pacto, porque el pueblo no quiso escuchar a Dios y entonces ocupan a Moisés para que sea el intermediario, el mediador. Llevamos 3 puntos hasta el momento. El pacto fue con el pueblo de Israel por medio de mandamientos, fue escrito en tablas de piedra, Moisés es el mediador, y ahora dice Éxodo capítulo 24, Éxodo 24, desde el versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hay algo que se ocupa para sellar ese pacto, y lo que se ocupa fue la sangre de un animal que fue rociada sobre el pueblo. Con esta sangre confirmamos ese pacto. Ustedes han dicho que todo lo que han escuchado y lo que van a escuchar de parte de Dios por medio de mí, decía Moisés, lo van a cumplir. Haremos, ejecutaremos todo lo que Dios nos ha mandado y obedeceremos. Así que, si tomamos este versículo y también lo comparamos con lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9,
Carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 18, dice así, versículo 18, de donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Lo reafirma, la historia que leímos ahorita en Éxodo, la reafirma el escritor de la carta a los Hebreos y nos dice, esto es lo que pasó. ¿Qué se ocupó? Sangre de esos animales para que se pudiera sellar ese primer pacto, ese primer testamento le podríamos también denominar. Muy bien, entonces en nuestra presentación el punto 4 dice, sellado con sangre de animales. Y ponemos las dos citas que acabamos de leer. Después leemos aquí mismo en la carta a los Hebreos, pero ahora en el capítulo 7, versículo 23. Les decíamos, vamos a ser muy puntuales con las citas para que no leamos demasiado, pero sí entendiendo el concepto. Hebreos 7:23. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. Esto significa que el sacerdocio que se estableció desde un comienzo, y el primero fue Aarón como sumo sacerdote, era una línea. Tenían que ser por fuerza descendientes de Aarón para que pudieran permanecer al sacerdocio. Pero ese sacerdocio no fue permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Aarón no fue el sumo sacerdote por siempre, sino que cuando Aarón muere, tiene que ceder su sacerdocio a su hijo, en este caso Eleazar. Y cuando Eleazar muere, tiene que también dar ese sacerdocio a alguien más, a su hijo, en este caso Fines. Y así, consecutivamente. El hijo del sumo sacerdote, uno de sus hijos tenía que ser el próximo sumo sacerdote. Era un sacerdocio mutable, cambiaba constantemente, cada quien con su forma de realizar las cosas. Entonces, el sacerdocio en el viejo pacto o en el primer pacto era un sacerdocio mutable, cambiante, cada vez tenía personas distintas, aunque todos descendientes de Aarón, claramente. Entonces el punto 5 así lo dice, sacerdocio mutable en nuestra presentación. Dice Hebreos capítulo 9, en el versículo 1, aquí mismo, tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Nosotros a veces ocupamos la palabra mundano como si fuera una expresión no adecuada o despectiva, pero aquí lo que quiere decir es un santuario de este mundo, un santuario terrenal. Esto da a entender que en el primer pacto el santuario era físico, el lugar santísimo era físico, y después lo explican los siguientes versículos, donde nos decía qué existía en el lugar santo y qué existía en el lugar santísimo. En el lugar santo, el candelabro, la menorá, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, pasando el velo en la cámara más importante, el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, y precisamente así se llama, el arca del pacto porque contenía el pacto, y el pacto que contenía eran las tablas de piedra de aquel tiempo de Moisés, y otras dos cosas que también se encontraban en su interior, una urna con maná y la vara de Aarón que resplandecía. Y a un costado de esa arca estaba el libro de la alianza, lo que nosotros conocemos como ley de Moisés, siendo testigo de todo esto, lugar donde no podía entrar el sumo sacerdote en cualquier momento, sino que en un día muy específico, dice la Escritura, no sin sangre, es decir, debería de llevar sangre, no era propia, era de un animal, para que pudiera hacer la remisión de los pecados que vamos a considerar posteriormente, pero todo era físico. Entonces, el punto 6 de nuestra presentación dice, ministerio, servicio en un santuario mundano, en un santuario terrenal, es lo que queremos decir. Vamos a lo que dice Levítico en el capítulo 20. Levítico capítulo 20,
Versículo 24. Empero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Así que Dios les promete una tierra especial, la tierra de Canaán. ¿Por qué tenían esos nombres? Porque desde un principio, cuando fueron esparciéndose sobre el haz de la tierra, pues eran personas que tenían un nombre propio y que de acuerdo al lugar donde llegaban decían, esta es mi tierra. Ahí llegó uno de los hijos de Cam, en este caso Canaán, y esa porción de la tierra era la tierra de Canaán. Posteriormente sus hijos empezaron a ocupar también esos territorios y de ahí que existieran pueblos en la tierra de Canaán, la tierra que Dios le promete al pueblo de Israel. Si ustedes permanecen en mi pacto, yo les voy a dar la tierra de Canaán, una tierra prometida. Entonces el punto 7 dice, promesa de la tierra de Canaán, de acuerdo a Levítico 20:24 que acabamos de leer. Vamos a Génesis capítulo 17, vamos un poquito antes en la historia. Génesis 17, versículo 10. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Habla de una circuncisión, un pacto que también se hace con Abraham. La circuncisión física, literal. Se tenía que cortar el prepucio de los niños, de los varones, de los niños varones, a la edad de 8 días de nacidos. La circuncisión física. Esto también estaba incluido en el primer pacto porque sin la circuncisión no participaban de todo lo demás. Aquel varón que no estuviera circuncidado no era parte del mismo pueblo. Muy bien, el punto 8 entonces menciona circuncisión en la carne. Hebreos capítulo 10, regresemos a esta carta. Hebreos capítulo 10, en el versículo 11, nos dice así. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Esto qué significa? Un poquito más complejo, porque si leemos el mismo capítulo 10, pero en el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. Cuando dice que los sacrificios no podían hacer perfectos a los que los tributaban, cuando dice aquí la Escritura que no pueden quitar realmente los pecados, no estamos diciendo que no los quitaran, no es lo que quiere explicar aquí el autor de la carta a los Hebreos, sino más bien diciendo, los quitaban temporalmente. Alguien cometía una falta, llevaba su sacrificio a través de un animal o dependiendo la situación económica y entonces se le perdonaba ese pecado. Y de manera general, una vez al año, el día de las expiaciones, la única oportunidad que tenía el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo y realizar esa remisión por todo el pueblo anualmente. Pero si realmente hubieran quitado los pecados de manera tajante, de manera completa, ya no habría necesidad de volverlo a hacer. Pero dice que esto se tenía que estar haciendo continuamente. Ponemos entonces en el punto 9, sacrificios cruentos para remisión temporal de los pecados. Muy bien, hemos terminado la primera parte de nuestra explicación. Si ustedes ven entonces nuestra presentación hasta el momento, dice viejo pacto, primer pacto entre paréntesis, y son 9 puntos que yo estoy poniendo de manera particular para que entendamos la diferencia con lo que ahora denominamos, y damos clic a nuestra presentación, nuevo pacto. Va a aparecer una columna del lado derecho que tiene este subtítulo, nuevo pacto, y entre paréntesis, segundo pacto. Tenemos que releer Jeremías capítulo 31 para que podamos de aquí entonces desglosar esta parte importante. Jeremías capítulo 31, en el versículo, desde el 31, pero voy a leer específicamente el 33.
Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si nosotros nos preguntamos con quién se hace este pacto, dice con la casa de Israel. Si nosotros nos fijamos entonces, damos clic a nuestra presentación, el primer punto del nuevo pacto es pacto con el pueblo de Israel, y ponemos también con mayúsculas mandamientos. Daré mi ley en sus entrañas. Si ahora comparamos ese punto 1 del nuevo pacto con el punto 1 del viejo pacto que tenemos a la izquierda, es exactamente lo mismo. Vean, el primer punto del viejo pacto era pacto con el pueblo de Israel y con mayúsculas mandamientos. Y el primer punto del nuevo pacto es lo mismo, se hace con el pueblo de Israel y también tiene que ver con los mandamientos. Dios nunca dice, el nuevo pacto significa que quitamos los mandamientos y cada quien haga lo que mejor le parezca. No, sino que el nuevo pacto es la misma ley, pero ahora la voy a establecer en sus corazones. Por eso, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice el versículo 3 también, 3:3, siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, en el nuevo pacto, esto cambia. Al principio estaban las tablas de piedra guardadas en el arca del pacto, y el libro de la alianza siendo testigo de todo esto. Ahora Dios, en el nuevo pacto, de acuerdo a lo que leímos en Jeremías capítulo 31, versículo 33, dice, esa misma ley ya no va a estar guardada en un arca, ahora va a estar guardada en tu corazón. En tablas de piedra ya no van a estar, sino en tablas de carne del corazón. De ahí que entonces el segundo punto en el nuevo pacto es escrito en tablas de carne del corazón. Hebreos capítulo 8, en el versículo 6, dice así, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formada sobre mejores promesas. ¿De quién está hablando? De nuestro Maestro Jesús. Significa, en el primer pacto, ¿quién era el mediador? Moisés. Y en el segundo pacto, ¿quién es el mediador? Jesús. Así que por eso el punto 3 dice, Jesús como mediador. Vamos aquí mismo en la carta a los Hebreos al capítulo 13. Aquí tenemos varias citas. Versículo 20. Y el Dios de paz que os sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Y por último, Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 26, versículo 27 y 28. Lo acabamos de estudiar hace unos días. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. En el nuevo pacto se va a sellar ese pacto no con la sangre de un animal, sino con la sangre del mismo Hijo de Dios. La sangre que va a ser rociada. ¿Por qué explica que sea rociada? ¿Qué pasaba el día de las expiaciones? Se tomaba de la sangre de esos animales para rociar. ¿Qué es lo que pasó en aquel día donde Moisés hace ese convenio con el pueblo de Israel? Lo leímos también en Éxodo. Rocía de la sangre de animal sobre el pueblo de Israel, sellados. Se sella el pacto primeramente con la sangre de animales y ahora en el nuevo pacto con la mismísima sangre del Hijo de Dios. De ahí que nuestra presentación diga en el punto 4, sellado con la sangre de Jesús. Hebreos capítulo 7,
En el versículo 24, carta a los Hebreos, una vez más, la carta a los Hebreos, si ustedes se fijan, hermanos, la estamos ocupando bastante para explicar lo que es el nuevo pacto, porque lo desglosa bastante bien, aunque a veces es complejo, pero lo explica muy bien la carta a los Hebreos, ahora el capítulo 7, versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hace unos momentos, cuando estudiamos este punto en el viejo pacto, decíamos, era un sacerdocio mutable, hubo muchos sacerdotes, muchos sumos sacerdotes también, Aarón, Eleazar, Fines, y bueno, sumos sacerdotes a lo largo de la historia. Ahora, cuando habla de Jesús, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que ya no tiene que dárselo a alguien más, porque Jesús ahora vive y no morirá jamás. Así que su sacerdocio es inmutable. Un tema totalmente, vamos a decir, muy amplio para poder explicar, pero lo voy a decir muy brevemente, ya no de acuerdo al orden de Aarón, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. Eso lo podríamos explicar en otra ocasión con mayor detenimiento, pero el sacerdocio de Jesús, como bien se profetizaba desde la antigüedad, es un sacerdocio eterno. Tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. En este nuevo pacto, el punto 5 dice, sacerdocio inmutable. ¿Y por qué inmutable? Porque Jesús vive para siempre y no tiene necesidad de darle su sacerdocio a alguien más. Qué importante es esto. Dice también aquí en la carta a los Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice, si quisiéramos poner otra traducción diría, tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Entonces, cuando hablamos de este punto, decimos, en el nuevo pacto, Jesús, siendo un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, está oficiando, está ministrando constantemente, pero no en un lugar físico, en un santuario mundano, sino Él se presentó directamente por nosotros ante la presencia de nuestro Dios para realizar todos los oficios, para presentarse con su propia sangre y que se pudiera avalar todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con el plan de salvación que Dios ha puesto, decíamos la ocasión anterior, la semana pasada, el punto clave es nuestro Señor Jesús, con su muerte, pero también con la resurrección. Así que el punto 6 dice, ministerio en verdadero santuario, en el santuario real, que es la presencia misma de Dios, el lugar de la habitación de Dios. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 25, versículo muy pequeño pero muy sustantivioso. Dice así, versículo 25, esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Porque leíamos en otro versículo, este nuevo pacto está sobre mejores promesas. ¿Y qué mejor promesa que la misma vida, pero una vida interminable, una vida eterna? Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. ¿Dónde comienza la vida eterna para muchos? Cuando venga Jesús por segunda vez y exista la resurrección de los muertos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así que con la resurrección de los muertos para muchos iniciará la vida eterna. Nosotros hemos dado una comparación y ahí también es un tema completo, donde la tierra prometida que se les estaba ofreciendo al pueblo de Israel era la tierra de Canaán, bien lo leíamos. Pero ahora también hay una tierra que nosotros buscamos, es el reino milenial, es la vida eterna, es la promesa que Dios nos da. ¿Qué mejor promesa que esta? Que podamos vivir por siempre. Por eso el punto 7 dice, promesa de la vida eterna. Colosenses capítulo 2, vamos a leer en esta cita, Colosenses capítulo 2,
en el versículo 11 y versículo 12, en el cual habla en Jesús: también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Así que hay una circuncisión, pero ya no con el despojamiento del cuerpo de los pecados en la carne, porque esa era la circuncisión literal. Lo que pasaba desde que Dios lo establece con Abraham era cortar el prepucio del miembro viril. Ahora, en la circuncisión de Cristo, es algo espiritual, es algo simbólico. ¿Y qué está simbolizado en esto? El bautismo. Cuando nos bautizamos, estamos circuncidándonos, pero ya no físicamente, sino de manera simbólica, circuncidamos nuestro corazón, como si el corazón, es un símil, como si el corazón tuviera un prepucio. ¿Qué es lo que hace el prepucio en el miembro viril de manera regular? Si lo vemos físicamente, si no hay una buena higiene, esto va a originar que existan enfermedades. Guarda suciedad ese prepucio. Ahora, si nosotros quitamos el prepucio del corazón, simbólicamente hablando, es como si quitáramos la suciedad de nosotros, todo lo que se nos ha acumulado a lo largo de la vida. Y la única forma de hacerlo es por medio del bautismo. La remisión de los pecados por medio del bautismo. La circuncisión de Cristo, que es el bautismo. El punto 8 entonces dice: circuncisión en el corazón, y entre paréntesis pongo bautismo. Hebreos capítulo 10. Vamos a regresar a la carta a los Hebreos, pero en el capítulo 10, versículo 12, dice así: pero habla acerca de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Esto, hermanos, ya no se tiene que hacer por siempre. Esto una sola vez. Por eso el punto 9 y final dice: sacrificio de Jesús de remisión de pecados para siempre. Comparemos ahora las dos columnas. En la primera, viejo pacto, primer pacto. En la segunda, nuevo pacto, segundo pacto. Veamos las diferencias y veamos también las similitudes. Primer punto: pacto con el pueblo de Israel, mandamientos, es lo mismo para los dos pactos. Significa que esto es la base del pacto. Los mandamientos de Dios no los podemos modificar. Es cierto que hay algunos que sufrirán una transición. Cuando decimos transición, no es quitamos, sino es adaptamos, sino es cambiamos, pero sobre el mismo punto. Ejemplo, lo que está posteriormente. No se está quitando la circuncisión, se confirma, se ratifica la circuncisión, pero ahora por medio del bautismo. No se están diciendo que ya no hay que hacer sacrificios, no, se magnifica, se engrandece la ley y se dice: ya no vas a hacer un sacrificio cruento por medio de los animales, ahora vas a tener un sacrificio, un becerro, un holocausto de labios. No se está eliminando la ley, se está magnificando, se está engrandeciendo. Es lo que nos ayuda el segundo pacto, en el cual ahora nosotros estamos incluidos, porque ahí comenzamos. Ahora nosotros somos ministros, somos siervos de un nuevo pacto. Y el punto medular, vean aquí el punto 2, en las dos partes: el viejo pacto, tablas de piedra, físico; en el nuevo pacto, tablas de carne del corazón. En nosotros estarán esos mandamientos. En el primer pacto, Moisés como mediador; en el segundo pacto, Jesús como mediador. En el primer pacto, sellado con sangre de animales; en el segundo pacto, sellado con la sangre misma de Jesús. En el viejo pacto, sacerdocio mutable; en el nuevo pacto, sacerdocio inmutable. En el viejo pacto, ministerio en santuario mundano; en el nuevo pacto, ministerio en verdadero santuario. En el viejo pacto, promesa de la tierra de Canaán; en el nuevo pacto, promesa de la vida eterna. En el viejo pacto, circuncisión de la carne; en el nuevo pacto, circuncisión en el corazón, que es el bautismo. En el viejo pacto, sacrificios cruentos para remisión temporal de los pecados; en el nuevo pacto, sacrificio de Jesús de remisión de pecados
para siempre. Si hay un engrandecimiento o no, todo mejora. La base no cambia. Son los mismos mandamientos de Dios. Por eso nosotros, hermanos, guardamos toda la ley. Es cierto que hay algunos mandamientos que tenemos que ver cómo guardarlos. De ahí que cuando estudiemos el tema de la transición de la ley, la pregunta adecuada no es ¿guardamos la ley o no la guardamos? Porque la respuesta es evidente, hay que guardar la ley. La respuesta más adecuada sería, ¿cómo guardamos los mandamientos de Dios? Y entonces tenemos que ir desglosando cada uno de ellos. Los que tengan que ver con Jesús, ver de qué manera nosotros los guardamos por medio de nuestro Maestro Jesús. Y los que tengan que ver con algún punto que ya está inhabilitado, como es el templo, los sacrificios, los sacerdotes, físicamente, pasarlos también por medio de nuestro Señor Jesús. Y todo toma forma. Por último, hermanos, quiero compartir con ustedes la enseñanza de esta predicación y la encontramos. ¿Qué mejor carta que la carta a los Hebreos en el capítulo 10? Porque en la carta a los Hebreos capítulo 10, que es donde encontramos la mayor parte de los versículos, nos dice el versículo 15, Hebreos 10, 15. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Se fijan cómo todos los primeros versículos que leíamos en esta lectura esto es el nuevo pacto? Ahora es Jesús nuestro sacerdote. Ahora es Jesús la sangre que se ocupó de Él para la remisión de todos los pecados. Ahora Jesús se presenta delante de Dios. Tenemos la libertad de poder acercarnos a Dios. Aprovechemos esta grande oportunidad de ser partícipes del nuevo pacto. Y entonces, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, ciertos de lo que creemos, purificados los corazones de mala conciencia. Es parte fundamental de ese nuevo pacto, que el pecado se quite por completo y lo desarraiguemos de nuestra mente. Y lavados los cuerpos con agua limpia, es el bautismo. Versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy en día, hermanos, estamos más cerca que antes. Estamos viendo que el día se acerca. Aprovechemos la oportunidad. Cumplamos con los mandamientos de Dios, es la base del pacto. Y participemos de la hermosa y grande promesa de la vida eterna. Gracias a Dios porque mandó a su Hijo. Gracias a su Hijo porque se entregó por nosotros. Y su sangre fue derramada para que nosotros podamos tener vida en este día y si perseveramos en este nuevo pacto, alcanzar la vida eterna. Sostengo y se dice, el nuevo pacto está fundamentado en los mandamientos de Dios. Y nosotros al cumplirlos podremos participar de todo esto que Dios ha preparado para los que le aman. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.